Hola compañeros, hoy estamos en un nuevo video. Mi nombre es Paola Díaz y estoy en compañía de... Andrés Córdoba, y somos estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra. Cursamos el segundo semestre de la Facultad de Medicina. A continuación, en el día de hoy, en este nuevo video, vamos a explicar músculos del antebrazo. Así que acompáñenos. Iniciamos con el compartimiento anterior. Vamos a tener la primera capa superficial que va a estar conformada por 4 músculos. El primer músculo va a ser el músculo pronador redondo. Este músculo va a tener su inserción proximal en el proceso coronoides. Luego su inserción distal va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Recordemos, amigos, de que el músculo pronador redondo va a estar inervado por el nervio mediano. Luego vamos a tener el segundo músculo. El segundo músculo es el flexor radial del carpo. Su inserción proximal va a ser el epicóndilo medial del húmero y su inserción distal va a ser en la base del segundo metacarpiano. Su inervación va a ser igual que el pronador redondo, nervio mediano, amigos. Seguido de él vamos a tener el tercer músculo, que es el palmar largo. Este palmar largo también va a tener una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal va a ir hacia la mitad distal del retináculo flexor y el vértice de la aponeurosis palmar. Va a estar inervado por el nervio mediano. Últimamente, para finalizar la capa superficial, vamos a tener al flexor unlar del carpo o flexor cubital del carpo. Su inserción proximal va a ir desde el olecranon y el borde posterior de la unla o del cúbito hasta la inserción distal, que va a ser la pisiforme, ganchoso o el gancho del ganchoso. ¿Ok? Y su inervación va a ser por el nervio unlar o nervio cubital que deriva del plexo braquial de C7, C8. ¿Ok, amigos? Continuamos con la segunda capa. Entonces, en esta segunda capa vamos a tener un solo músculo, que es el flexor superficial de los dedos. Su inserción proximal va a estar en el epicóndilo medial del húmero y la mitad superior del borde anterior. Y su inserción distal va a estar en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Recordemos, amigos, de que este músculo va a estar inervado por el nervio mediano. Continuamos, amigos, con la tercera capa de nuestro compartimiento anterior. La tercera capa de nuestro compartimiento anterior va a estar dada por el flexor profundo de los dedos, que va a tener su inserción proximal en las 3/4 partes proximales de las caras media y anterior de la unla y la membrana interósea. Y su inserción distal va a estar en las bases de las falanges distales de los dedos cuarto, quinto y en las bases de las falanges distales de los dedos 2 y 3. Va a estar inervado por el nervio unlar en las bases 4 y 5 y en las bases 2 y 3 va a estar por el nervio interoso anterior del nervio mediano. Continuamos, amigos, con el segundo músculo de nuestra tercera capa, que es el músculo flexor largo del pulgar, que va a tener una inserción proximal en la cara anterior del radio y la membrana interósea adyacente. Y en su inserción distal va a estar la base de la falange distal del pulgar y va a estar inervado por el nervio interóseo anterior del nervio mediano. Luego, y para finalizar nuestro compartimiento anterior, vamos a tener una última capa, que es el pronador cuadrado, donde se va a hallar este músculo. Este músculo va a tener una inserción proximal en el cuarto distal de la cara anterior de la unla y en la inserción distal, la cuarto distal de la cara anterior del radio. Va a estar inervado, al igual que el flexor largo del pulgar, por el nervio interóseo anterior del medio mediano. Bueno, amigos, eso fue todo por la parte anterior del antebrazo. Espero les haya gustado. Mi compañera les va a explicar la parte lateral y posterior del antebrazo. Muchas gracias. Bueno compañeros, ahora seguimos con el plano lateral en donde vamos a encontrar 3 músculos. El primero de ellos va a ser el braquio radial.
Su inserción proximal va a estar dada en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia del húmero y su inserción distal va a estar dada en la cara lateral del extremo distal del radio. Tengamos en cuenta que el braquiorradial va a estar inervado por el nervio radial y su acción principal va a ser flexionar el antebrazo cuando está débilmente semipronado. El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo. Su inserción proximal va a estar dada en la cresta supracondilia lateral del húmero y su inserción distal se va a dar en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Recordemos que este músculo está inervado por el nervio radial y su función es extender y aducir la mano en el carpo. Seguimos con el extensor radial corto del carpo. Su inserción proximal va a estar dada por el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal se va a encontrar en la expansión extensora de los 4 dedos mediales. Recordemos que está inervado por los ramos profundos del nervio radial y su función es extender los dedos mediales, los 4 dedos mediales. Bueno, compañeros, ahora procedemos a pasar al plano posterior, en donde vamos a encontrarnos con 4 músculos. El primero de ellos es el extensor común de los dedos. Su inserción proximal se va a encontrar en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal se va a encontrar en la expansión extensora de los 4 dedos mediales. Su inervación va a estar dada por los ramos profundos del nervio radial y su función es extender los 4 dedos mediales. Seguimos con el extensor del dedo meñique, que al igual que el extensor común de los dedos, su inserción proximal va a estar dada en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal se va a encontrar en la expansión extensora del quinto dedo. También va a estar inervada por los ramos profundos del nervio radial y su función es extender el quinto dedo. Seguimos con la extensión ulnar del carpo o el extensor largo, extensor cubital del carpo. Su inserción proximal va a estar dada en el epicóndilo lateral del húmero, en el borde posterior de la ulna por medio de una aponeurosis compartida. Su inserción distal va a estar dada en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Su inserción, al igual que los otros 2 músculos, va a estar dada por el ramo profundo del nervio radial y su función es extender y reducir la mano a nivel del carpo. Continuamos con el músculo supinador corto. Su inserción proximal se va a encontrar en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal se va a encontrar en la cara lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio. Va a estar inervado por el nervio radial y su función es supinar el brazo, rotar el radio para girar la palma anterior o superiormente. Por último, vamos a encontrarnos con el músculo anconio. Su inserción proximal va a estar dada en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal se va a encontrar en la superficie lateral del olecranón. Su inervación va a estar dada por el nervio radial. Y listo. Primero es el abductor largo del pulgar. Su inserción proximal se va a encontrar en la cara posterior de las mitades proximales de la ulna, el radio y la membrana interósea. Su inserción distal se va a encontrar en la base del primer metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo posterior y ramos del nervio radial. Y su función es abducir el pulgar y lo extiende en la articulación carpo-metacarpiana. Seguimos con el músculo extensor largo del dedo pulgar.
Su inserción proximal va a estar dada en la cara posterior del tercio medio del cúbito y su inserción distal se va a encontrar en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo y por los ramos del nervio radial. Su función va a ser extender la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica. Luego vamos a encontrar el extensor corto del pulgar. Su inserción proximal se va a dar en la cara posterior del tercio distal del radio y de la membrana interósea. Y su inserción distal se va a dar en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo posterior y por las ramas del nervio radial. Y su función es extender la falange proximal del pulgar en la articulación interfalángica, extiende las articulaciones metacarpofalángicas y carpometacarpiana. Y por último tenemos el extensor del índice. Su inserción proximal va a estar dada en la cara posterior del tercio distal del cúbito y la membrana interósea. Su inserción distal se va a encontrar en la expansión extensora del segundo dedo. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo y ramos del nervio radial y su función va a ser extender el segundo dedo, facilitando su extensión independiente y ayudar a extender la mano a nivel del carpo. Bueno amigos, eso fue todo en cuanto al antebrazo. Espero les haya gustado el video. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Muchas gracias. Chao.